con más razón. ¿Y cómo va el tema? Porque los farináceos encima son una cosa que ha sido afectada bastante también por el tema de la guerra, ¿no? Ahora. Sí, con el tema de la guerra, puntualmente, Rusia y Ucrania son mercados muy importantes, principalmente exportadores. Entonces, generada la situación de guerra, y aparte que muchos países han decidido cerrar para priorizar a sus poblaciones los mercados, es decir, salió mucho trigo del mercado, porque es lógico que todos los países prioricen a la alimentación de su población. Y les hago un adelanto ahí de un dato que va a salir en la tesis. En nuestro Ajá. país, dentro de la canasta de pobreza, de la canasta básica alimentaria, que es lo que diferencia la indigencia de la pobreza, es más del 35% el peso de los derivados de la harina en poder kilocalórico. Entonces es más de un tercio de nuestra alimentación básica. Entonces es imposible prescindir del trigo o de alimentos vinculados con trigo. ¿Qué es lo que está pasando? Siguen los niveles de precios internacionales altos, porque no solo lo que ya describí previamente, el hecho de la guerra, de que salen de países que dejaron de vender, sino que Rusia y Ucrania también son muy fuertes en la producción de fertilizantes. Y Ujú. eso hace que con el mundo, al tener menos fertilizantes, la producción se reduzca mucho en continentes como África, como el nuestro, en el mismo Yanquilandia, que es el principal exportador de trigo, Sí. hizo que la producción bajara. Entonces, al haber mucha menos oferta, no solo por la guerra, sino por los países que se cerraron, sino Ujú. porque bajó la producción, genera un combo explosivo para los productos derivados de trigo. Bueno, yo no sé si vos, ahora que me traes este tema de los fertilizantes, calculo que sí, que debe estar un poco al tanto, viste lo que había pasado en Sri Lanka, ¿no? Con el tema de que dejaron de usar fertilizantes y se dedicaron a la agricultura orgánica, plenamente orgánica, y tuvieron una crisis de producción tremenda. Y son uno de los riesgos que se corren al cambiar de sistemas productivos a otros. Y Pero sí. bueno, en fin, algunas de las cosas que quería mencionar, más que nada, entre Ujú. los índices de inflación Sí. que publica el INDEC entre abril y mayo, uno de los aumentos más importantes se termina dando en la harina, que de los no estacionales, por así decirlo, que sube más del 10,5%. Ujú. También acá hay que mencionar el rol del Estado, que aunque quizá a muchos economistas del campo nacional y popular nos parezca poco, nos parezca insuficiente, porque el trigo todavía sigue teniendo retenciones muy bajas al 12% al 12% de retención a la exportación, Ujú. que es la retención como herramienta que desacopla los precios, del precio interno al precio externo, sigue siendo bajo. eh, Hace que el gobierno, con la implementación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, Sí. que compensa a los molinos por la diferencia del precio promedio mensual a antes de la guerra, hace que los precios no suban tanto en los supermercados, más que nada en lo que es el comercio regulado. Lo que se ha observado de un fuerte aumento de precios en los últimos tiempos ha sido el tema del aceite, salvo las que están en precios cuidados, que por suerte se consiguen, por lo menos en los mercados que yo he ido, que están más o menos en 200 pesos alrededor de la botella, el resto se ha subido a más de 400. Sí, bueno, más o menos el mecanismo es exactamente el mismo con el aceite. Ujú. Eh, Se graba, digamos, parte de las exportaciones de la soja van a un fideicomiso privado para subsidiar el consumo interno a las mismas empresas que exportan y que venden al mercado interno. Una de las discusiones que, por así decirlo, los economistas de este lado de la grieta podemos llegar a tener es por qué un gobierno termina financiando a empresas como Vicentín, que estuvo tan cuestionada y de que jugó tan poco elegantemente, por así decirlo de alguna manera. Félix, te hago una consulta. Sí, Juli. Entonces, la valorización que vos haces de la medida, en términos concretos. Mira, las valorizaciones evidentemente son buenas. El trigo, hay que decirlo, aumentó el triple en pesos desde que comenzó la guerra a hoy. Y por suerte no hemos tenido no se ha triplicado el precio de los derivados de farináceos. Bien. Entonces eso es muy positivo, ni siquiera ha llegado al doble aún. No Ujú. vamos a cantar victoria, pero evidentemente hay una política que con achaques funciona. Eso es indiscutible.
Bien, y aparte representa ¿no? dentro de la canasta. Y dentro de la canasta tiene un peso muy significativo, Muy es 1/3 de las calorías que consumimos. Claro. Entonces, ese dato para mí es uno de los más fuertes. Quizás sí nos gustaría de que el gobierno tome medidas un poco más drásticas, que proteja más al mercado y al consumidor argentino, pero hay que ser, en este aspecto hay que ser completamente objetivo y las medidas vienen funcionando. ¿Vos dirías Quizás que hay sí, que nacionalizar Molinos de Río de la Plata? Quizás en este contexto me gustara que funcionasen más, pero bueno, que se pueda entrar, no sé, que haya la empresa testigo, que Molinos de Río de la Plata no tenga tanta participación y tenga 8 de las 10 marcas de fideos que se comercializan. Ahora, Feli, tu tesis es sobre el trigo, precisamente, ¿cierto? Sí. Y hace un ratito hablábamos con Fede y nos decía las jugadas que pueden hacer los grandes exportadores mediante filiales y demás para exportar a otro tipo de precio, ¿sí? ¿Cuáles son las grandes exportadoras de las que no nos dijo Vacareza el nombre, pero tu tesis seguramente lo dice? Sí, las grandes exportadoras, lo que a mí me llama la atención es que muchos jugadores siguen siendo de los elevadores de grano y traders, siguen siendo los mismos jugadores que hace 100 años. Como por ejemplo Luis Dreyfus, por mencionarte uno. Las famosas hermanas agroexportadoras que le decían. ADM, Luis Dreyfus. Claro. Tiene Dreyfus tiene la más nombre grande con villano. participación Sí, nacional es ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, esa es la sexta. Sí. Molinos Agro también tiene una pequeña participación, no tan grande. De hecho, no sé si han visto las noticias estos últimos días, que hablan de que por las diferencias en los precios de los commodities internacionales, pobrecito Molinos estaba teniendo un resultado no esperado. Ah, ¡qué lástima! Mira, Focus Market, que es una consultora, Sí. ahí se oye mejor, y tomó una serie de activos financieros y algunos productos de la canasta básica. A ver cuál activo rendía en el primer semestre de este año. El que más se valorizó, ¿saben cuál fue? Los huevos de gallina. Mira tú, mira tú. Bueno, hay que mencionar, eso lo estuve trabajando antes de irme de la Secretaría de Comercio. Los huevos de gallina, el principal insumo que tienen en su precio son commodities. El alimento balanceado componen un 70% del costo de los huevos. Ah, Mirá mira. vos. Y el segundo Entonces- era la harina de trigo común. O sea, Mira. los huevos de gallina el 51%, el 64%. Yo por eso compro el Maple, ¿viste? Directamente. Y la harina de trigo el 51,6%. Tenés que agregarlo en la tesis, Félix. Esto. Claro. Si no está desarrollado, tenés que ponerlo. Absolutamente, y recomendaciones, ya saben, compren el Maple y para comprar la harina esperen el 70% de descuento en la segunda unidad de Pero ojo, alguien. no almacenen un año la harina o los huevos porque van a tener algunos problemas. Al por más que freezer, sean un al activo freezer. financiero. Todo el freezer. Hay que comprar un freezer y meterlo. Así que bueno, Félix, te agradecemos por haber llamado. Has logrado participar del programa a pesar de la distancia, lo cual ha sido muy bueno. Y ahora tenemos que hacer un cortecito, ¿viste? Para ya ir a los saludos finales. Espero que el viernes que viene poder estar ahí. Dale, por Dale, favor, salió te lindo el esperamos. programa. No nos abandones. No me dejes No, solo, no. como decía Neustadt. No me dejes solo.